Bien, buenas tardes. Vamos organizándonos para empezar. Mi nombre es Regueiro Marcelo, ¿sí? Ya nos hemos visto, ¿sí? en otros seminarios. Hoy vamos a tratar el tema, ¿sí? de autoinmunidad, enfermedades autoinmunes. Esto es solamente una introducción. Entonces, vamos a destacar algunos aspectos importantes de la autoinmunidad, cuáles son los mecanismos, ¿sí? Que nos protegen de la autoinmunidad, qué sucede cuando se quiebra la tolerancia frente a lo propio, cómo se puede quebrar dicha tolerancia. ¿Sí? Vamos a charlar básicamente de esas cuestiones. En realidad es una clase, digamos, muy larga si uno quisiera abordar, digamos, las principales patologías autoinmunes, pero de hecho lo que vamos a hacer es dar un panorama de los mecanismos básicos de las distintas patologías autoinmunes. Luego ustedes tendrán que profundizar en cada patología en particular. Por lo tanto, vamos a empezar con los mecanismos básicos. ¿Sí? Así que ahora los voy a enfocar, ¿sí? Los vamos a proyectar en el PowerPoint y de ahí continuamos. Bien, ¿a qué se denomina enfermedad autoinmune? La enfermedad autoinmune se puede definir como una entidad nosológica producida a partir de una respuesta autoinmunitaria. Vamos a ir explicando un poquito mejor esto. Autoinmunidad y enfermedad autoinmune. Algunas precisiones. O sea, no son términos equivalentes. ¿Sí? La presencia o ausencia de consecuencias patológicas derivadas de la autorreactividad es lo que determina, ¿sí?, si la autoinmunidad conducirá o no al desarrollo de una enfermedad autoinmune. Es decir, la característica fundamental de la enfermedad autoinmune, ¿cuál es? Es la injuria tisular y que es producida por la reacción inmune del organismo montada frente a tejidos propios, o sea, se reacciona frente a determinantes antigénicos propios. El término autoinmunidad solo hace referencia a la presencia de autoanticuerpos, ¿sí?, o de linfocitos T que reconocen autoantígenos, o sea, autorreactivos, ¿sí? Pero de hecho la mera presencia, por ejemplo, de autoanticuerpos no implica necesariamente daño tisular. Solamente hablamos de enfermedad autoinmune cuando hay daño tisular mediado por una reacción inmunológica, ¿sí?, y que no es secundaria a ningún otro proceso fisiopatológico. La autorreactividad no implica per se consecuencias tisulares patogénicas. Bien, vamos definiendo entonces algunos temas. Ahora vamos a meternos directamente en los mecanismos. Los mecanismos básicos que nos protegen de la autoinmunidad. Por un lado, el secuestro de autoantígenos. Hay órganos que se denominan órganos inmunológicamente privilegiados, en donde hay antígenos, digamos, propios, ¿sí?, que nunca han sido reconocidos por el sistema inmune. Están como acantonados, confinados en esos órganos. ¿No? Por ejemplo, cerebro, testículo, ojo, etc. Generación y mantenimiento de la tolerancia inmunológica. Este es otro mecanismo. Nosotros, cuando hablamos de respuesta T y de respuesta B, hablamos precisamente al comienzo, ¿sí?, de los procesos de ontogenia B, de ontogenia T, y vimos cómo se generan estos ¿sí?, linfocitos, tanto B como T, inmunológicamente competentes. Y vimos que en el desarrollo, ¿sí?, de la ontogenia, tanto B como T, ¿sí?, se producen digamos, clones de linfocitos autorreactivos, y con ellos algo hay que hacer, ¿sí? Entonces hay diferentes estrategias. Muchos iban a la apoptosis, en el caso de linfocitos B, ¿sí?, o sea, de precursores, ¿sí?, de linfocitos B se podía intentar
la edición del BCR o el reemplazo del fragmento BH, ¿sí? Hay distintas estrategias que estuvimos desarrollando en su oportunidad. Entonces, hay mecanismos de tolerancia que vamos a dividir centrales y periféricos. Cuando hablamos de central, se está referido más que nada a lo que ocurre en órganos linfáticos primarios, timo, médula ósea, ¿sí? Y cuando hablamos de mecanismos periféricos, lo que ocurre, digamos, una vez concluida, ¿sí?, el proceso de ontogenia en los órganos, ¿sí?, en la periferia, digamos. Otro mecanismo es la de lesión central de linfocitos T, linfocitos B autorreactivos, ¿sí?, durante el proceso de ontogenia, tanto T como B. Y la anergia periférica es lo que acabamos de decir. Otros mecanismos que discutiremos luego y mecanismos regulatorios mediados por linfocitos T regulatorios. Estos son los mecanismos básicos que nos protegen de la autoinmunidad, pero recuerden que estos mecanismos no son infalibles. ¿Cuáles son los criterios principales para definir una entidad clínica como enfermedad autoinmune? Existen los famosos postulados de Witebsky, que se basan en evidencias directas, ¿sí?, indirectas y demás. Las evidencias directas tienen que ver con la transferencia de la enfermedad, mediada por ejemplo por inmunoglobulinas, por pasaje intraplacentario o en un modelo experimental, ¿sí?, o la manifestación de la enfermedad por transferencia a un ratón que tenga una inmunodeficiencia como la inmunodeficiencia, ¿sí?, la IDP combinada severa, inmunodeficiencia primaria. IDP es inmunodeficiencia primaria. Hay también evidencias indirectas que tienen que ver con la detección de autoanticuerpos en la sangre, ¿sí?, de los pacientes o en los tejidos afectados, o en la detección de células T autorreactivas, ¿sí? Y por otro lado hay evidencias circunstanciales, como la asociación con otras enfermedades autoinmunes en el mismo individuo o en familiares. Las enfermedades autoinmunes tienden a asociarse, ¿sí? Por ejemplo, la anemia perniciosa y el vitiligo, por ejemplo. Les vamos a dar algunos ejemplos. Otro criterio tiene que ver con la infiltración linfocitaria, con formación de tejido linfoide terciario o presencia de complejos inmunes en los órganos diana, en los órganos blancos, o la asociación con algún alelo del SMH, que luego discutiremos también en profundidad. Y la respuesta favorable que presenta, digamos, el paciente o el animal, ¿sí?, de experimentación, ¿sí?, frente a la inmunosupresión. ¿Cuáles son las principales características de las enfermedades autoinmunes? Básicamente, como ya sabemos, son la consecuencia de reacciones de base inmunitaria. Son habitualmente enfermedades crónicas, recidivantes muchas veces, dirigidas contra autoantígenos. La su etiología es compleja, es multifactorial, progresiva, en general multigénica, aunque hay también algunos casos de enfermedades autoinmunes producidas por mutaciones puntuales, ¿sí?, en algunos genes específicos que también luego discutiremos. En general, ningún mecanismo inmune per se, por sí solo, puede explicar su fisiopatología. Y son entidades bastante frecuentes, según algunos autores, afectarían entre el 4 y el 7% de la población mundial. De hecho, van a hablar de enfermedades autoinmunes no solamente en inmuno, sino que seguramente ya han charlado de ellas, sobre algunas de ellas en bioquímica, en fisio, obviamente en pato también, cuando entre en UDH, cuando vayan cursando también las diferentes rotaciones y demás, también las irán viendo. Por eso vamos a centrarnos más que nada en algunas cuestiones que tal vez no vayan a ver, digamos, muy posiblemente en un futuro, cuestiones que tienen que ver más con mecanismos fisiopatológicos más íntimos y no tanto con algunas manifestaciones clínicas que en su oportunidad también verán. La mayoría de las enfermedades autoinmunes, como sabemos, son de naturaleza multifactorial, entonces tenemos que tener en cuenta que hay un conjunto de genes que otorgan una cierta susceptibilidad
Y hay factores ambientales que pueden ayudar a gatillar, ¿sí? O que pueden actuar, digamos, como desencadenantes, ya sea infecciones, tratamientos con drogas, estrés, tabaquismo, etcétera. Otras características de las enfermedades autoinmunes, ¿cuáles son? Bueno, tendencia a la agregación familiar, mayor incidencia en el sexo femenino. La gran mayoría de las enfermedades autoinmunes digamos, ocurren preferentemente ¿sí? Sexo femenino. El curso es habitualmente crónico, con exacerbaciones, como ya vimos, y esto es muy importante también, es necesario un abordaje terapéutico interdisciplinario, no sé, una paciente con artritis reumatoidea, está bien, esa paciente la puede ver, por ejemplo, el reumatólogo, pero en general les comenté que la ve también un clínico, un traumatólogo, para ver, digamos, algunas lesiones son pasibles, ¿sí? De cirugía y no, o no, y por qué, ¿sí? Es conveniente también que esa paciente también la siga el equipo, digamos, de salud mental. Bueno, hay una cantidad de cuestiones, porque muchas de las enfermedades autoinmunes pueden llegar a ser discapacitantes, no solamente a nivel motriz, sino a nivel también social y bueno, en muchos otros aspectos. O sea, son enfermedades complejas que exigen un abordaje múltiple, que encima no tienen cura en su mayoría. Entonces, bueno, es como que el manejo de ellas es realmente complejo. Bien, de esto vamos a hablar en un ratito. Bien, entonces, vamos también a discutir algunas definiciones que nos van a ayudar también a entender mejor algunas cuestiones. ¿A qué se denomina tolerancia inmunitaria? La tolerancia inmunitaria implica la falta de respuesta a un antígeno, ¿sí? Inducida por la exposición anterior a dicho antígeno. Vamos a volver a las primeras diapositivas. El mismo antígeno puede inducir una respuesta o puede inducir la tolerancia dependiendo de las condiciones de la exposición inmunitaria y de la presencia o no de otros estímulos concomitantes, como puede ser, por ejemplo, la presencia o no de moléculas coestimulatorias. Por eso hablamos que los antígenos pueden ser tolerogénicos o pueden ser inmunogénicos, dependiendo a veces de la forma en que se presentan. Cuando hablamos de tolerancia frente a lo propio, nos referimos a la tolerancia frente a antígenos propios, que esa es una propiedad fundamental del sistema inmune normal. O sea, el sistema inmune nos tiene que defender de potenciales amenazas, ¿sí? Externas. Ahora, cuando el sistema que nos tiene que proteger es el que nos agrede, bueno, ahí empiezan un poco los problemas, ¿sí? Y ahora veremos por qué mecanismos puede llegar a ocurrir estas alteraciones. Entonces, la autoinmunidad implica, obviamente, la reacción contra lo propio, como ya hemos definido. En general, los mecanismos de la tolerancia, ¿sí? Eliminan e inactivan a los linfocitos que expresan receptores de afinidad alta frente a antígenos propios. Esto es lo que nosotros ya estuvimos charlando en su momento, ¿sí? De hecho, las especificidades de los receptores codificados por los genes recombinados son aleatorias, como nosotros ya analizamos, ¿sí? cuando vimos los procesos de autogenia B y T, y no están influidos por lo que es propio o extraño. Por lo tanto, no sorprende, ¿sí? No es sorprendente que durante este proceso de generación de un repertorio grande y diverso, algunos linfocitos T y B, ¿sí? en desarrollo, en cualquier individuo puedan expresar, digamos, receptores capaces de reconocer moléculas propias normales, ¿sí? Y que puedan reaccionar frente a antígenos propios. Por eso siempre existe un riesgo de que los linfocitos reaccionen contra células y tejidos propios. Por eso la importancia de los mecanismos de selección, nosotros ya discutimos los mecanismos de selección, los mecanismos centrales, ¿sí? En médula ósea y en timo. La idea es que estos mecanismos de tolerancia inmunitaria
lo que buscan es impedir dichas reacciones. Vamos a hacer también una diferencia entre lo que es tolerancia e inmunosupresión. La tolerancia es específica del antígeno y es debida al reconocimiento del antígeno por clones individuales de linfocitos. Recordamos algunas definiciones. Un clon de linfocitos está formado por miles, cientos de miles de linfocitos que tienen un receptor que reconoce el mismo determinante antigénico. O sea, este clon de linfocitos comparte un receptor que tiene la misma especificidad de reconocimiento antigénico. En otras palabras, poseen un receptor que reconoce lo mismo. Bueno, ¿y a qué se denomina o a qué se refiere inmunosupresión? Bueno, la inmunosupresión terapéutica en un contexto, por ejemplo, de un trasplante, por ejemplo. Bueno, la inmunosupresión afecta a los linfocitos T, pero de muchas especificidades distintas. Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, la tolerancia frente a lo propio puede inducirse en linfocitos autorreactivos inmaduros en los órganos linfáticos primarios, en lo que se denomina tolerancia central, como ya vimos, o en linfocitos ya maduros, lo que se denomina tolerancia periférica, en zonas periféricas, ¿sí? Esas son, digamos, como las grandes cuestiones que tenemos que ver. Por lo tanto, la tolerancia central asegura que el repertorio de linfocitos maduros vírgenes sea incapaz de responder a antígenos propios expresados en los órganos linfáticos primarios, ya sea timo para linfocitos T y médula ósea para linfocitos B. Como ya sabemos, estos mecanismos de tolerancia central no son perfectos. Vamos a buscar la diapo correspondiente, aunque esto ya lo hemos visto en repetidas oportunidades. Bueno, a ver si aparece. Ahora parece que no quiere aparecer. Tolerancia, autoinmunidad. Bueno, ahí está. Entonces, hablamos de, ¿sí? De los procesos de ontogenia T, ontogenia B, células inmaduras, en el caso de linfocitos T o de precursores, linfocitos T obviamente en timo, en el caso de linfocitos B en desarrollo, ¿sí? En médula ósea, los diferentes procesos, ¿sí? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de la ontogenia T, ¿qué mecanismos se pueden, centrales, ¿sí? De tolerancia central se pueden poner en juego? Por un lado, ¿sí? Estamos hablando de linfocitos T inmaduros. Hay tres posibilidades. Si un linfocito T reconoce antígenos propios con con un alto grado de afinidad, ese linfocito T puede ir a la apoptosis, ¿sí? Eliminación por la apoptosis. Ese es un mecanismo posible. Por otro lado, puede suceder otra cosa. El linfocito T en desarrollo puede diferenciarse en un linfocito T regulador. Solo los linfocitos CD4 pueden hacer eso. En el caso de linfocitos B, recuerden que tenemos la opción también, además de la apoptosis, de la edición del receptor, ¿sí? Del BCR y del fragmento BH. Y frente al fracaso de esas estrategias, sí, obviamente la apoptosis. Son esos mecanismos básicos. A nivel periférico tenemos tres mecanismos también. Ya hablamos a nivel periférico de linfocitos maduros, ¿sí? Que bueno, reconocen antígenos propios. O sea, acá operan los mecanismos de tolerancia periférica, como ya vimos. Son tres básicamente también. Son la anergia. Anergia implica falta de respuesta. Como si fuera ¿sí? La privación, no, ¿sí? Ergon es hecho, acción, del griego, o sea, no reacciona, sino actúa frente, ¿sí? La anergia. Hay diferentes mecanismos por los cuales el linfocito, o tanto los T como los B, pueden ir a la anergia. Ese es un mecanismo, la anergia. Otra es la apoptosis, también. Y un tercer mecanismo es la supresión por linfocitos T regulatorios.
Los antígenos que están en los órganos linfáticos primarios son en su mayor parte propios y no extraños. ¿Sí? Los antígenos extraños, por ejemplo microbianos, que entran desde el ambiente externo, suelen capturarlos en los órganos linfáticos secundarios, ya sea ganglios linfáticos, vasos o tejidos linfáticos mucosos, ¿sí? Asociados a mucosa. No se concentran en el timo o en médula ósea. ¿Sí? En general, los antígenos presentados en timo y médula ósea son antígenos propios expresados por células en el timo, o también recuerden la contribución del factor aire, que es el regulador autoinmune, que modula la expresión de muchos antígenos tejido específicos, como, no sé, insulina, alfactina, glucagón, etc. Entonces, los linfocitos maduros que ya reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos, entonces pueden volverse en algún punto incapaces de activarse, ¿sí? O pueden morir por apoptosis, o son de alguna forma como controlados, suprimidos por los linfocitos T regulatorios. Por otro lado, los mecanismos periféricos también pueden servir de apoyo a los mecanismos centrales que ya operaron antes. Bien. Un mecanismo importante de inducción de tolerancia periférica es el reconocimiento del antígeno sin coestimulación ni segunda señal. Ustedes recuerdan que para que un linfocito T se active plenamente debe recibir dos señales de activación. La primera señal de activación está mediada por el reconocimiento que hace el linfocito T de su antígeno mediante el TCR. ¿Sí? Y la segunda señal de activación mediada por las moléculas coestimulatorias. Si un linfocito T recibe la primera señal de activación, pero no recibe la segunda señal de activación, ese linfocito T va a la anergia y posteriormente va a la apoptosis. ¿Sí? Bien, hablamos también que algunos antígenos propios pueden ser secuestrados, ¿sí? por el sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, en órganos como testículos, ojos, y estos órganos se caracterizan porque están separados del sistema inmune por barreras anatómicas, ya sea barrera hematotesticular, barrera hematoencefálica, etcétera, etcétera. Igualmente se ha visto el caso de algunos antígenos que en apariencia estarían disponibles o accesibles al sistema inmune, pero el sistema inmune, por alguna cuestión que desconocemos, es como que decide ignorarlos. ¿Sí? La tolerancia periférica también la mantienen linfocitos T regulatorios que suprimen la activación de linfocitos específicos frente a antígenos propios, tanto en órganos linfáticos secundarios como en tejidos extralinfáticos. En un segundo que vamos a sacar unas propagandas que vienen. Un segundo y ya seguimos. Bien. Bien, habíamos hablado de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis, como ustedes ya saben, es la muerte celular programada. Y la apoptosis implica un proceso de selección negativa. Y las señales producidas por el TCR en los linfocitos T inmaduros activan lo que se llama la vía mitocondrial de la apoptosis. Saben que la apoptosis tiene una vía extrínseca o externa mediada por los receptores de muerte y una vía intrínseca que es la vía mitocondrial. Bien, entonces, bueno, de hecho algunos linfocitos T, digamos, que reconocen con alta afinidad antígenos propios, van a la apoptosis, pero otros pueden diferenciarse en un perfil T regulador. Saben que dentro de los linfocitos T reguladores o regulatorios hay dos grandes poblaciones, los T regulatorios naturales y los inducidos. Los T regulatorios naturales se originan directamente en timo y los inducidos
se generan básicamente en periferia, en órganos linfáticos secundarios, por ejemplo, en condiciones tolerogénicas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar básicamente de linfocitos T reguladores o regulatorios naturales. Estos, de hecho, reconocen, como ya dijimos, autoantígenos, ¿sí? Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que determina la elección entre la eliminación de ese linfocito T autorreactivo y el desarrollo de los linfocitos T reguladores? En realidad no se sabe muy bien, pero se supone que esto depende de varios factores. Por un lado, de la afinidad del reconocimiento del antígeno por parte de ese linfocito T. Por otro lado, qué tipos de CPAs, de células presentadoras, presentan ese antígeno, qué disponibilidad hay en el ambiente de otras citoquinas, ¿no? Por ejemplo en timo, ¿correcto? O sea, no está del todo bien claro, pero se supone que hay varios factores en juego que ayudarían, por decirlo así, a decidir si ese linfocito T autorreactivo va a la apoptosis o se diferencia en un linfocito T regulador, ¿sí? Regulatorio natural. Los linfocitos inmaduros y maduros, por otro lado, interpretan las señales de reconocimiento del antígeno de forma distinta. Los linfocitos inmaduros muchas veces, bueno, suelen ir a la apoptosis, mientras que los maduros pueden activarse. Entonces lo que vamos a ver es qué estrategias se pueden poner en marcha para evitar que esos linfocitos autorreactivos, ¿sí? Se activen. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de tolerancia periférica del linfocito T. O sea, ya el linfocito T ya completó el proceso de ontogenia. Recuerdan el caso de ontogenia T, lo que sucede en el timo, lo que sucede en corteza tímica, en médula tímica, selección positiva en corteza, selección negativa en médula, la importancia del factor aire, todo eso digamos, ya lo hemos tratado. Entonces, vamos ahora a tolerancia periférica del linfocito T. Luego vamos a hablar de tolerancia periférica del linfocito B. Empezamos con T. Para la tolerancia periférica del linfocito T se van a poner en juego tres estrategias básicas. La anergia, la supresión de los linfocitos T, ¿sí? O sea, de los linfocitos por linfocitos T reguladores y la apoptosis. Estos mecanismos de hecho pueden ser responsables de la tolerancia del linfocito T a antígenos propios específicos de tejidos, especialmente aquellos que no abundan en el timo. Empezamos con la anergia. Tolerancia periférica de linfocitos T, y empezamos con la anergia. Entonces, ya hablamos, ¿sí?, de lo que implica la anergia, o sea, la falta de respuesta frente a antígenos propios. La exposición de los linfocitos TCD4 maduros a un antígeno sin coestimulación o respuesta inmune innata, ¿sí?, puede hacer a las células incapaces de responder a ese antígeno. Esas células autorreactivas no mueren, pierden su capacidad de responder al antígeno. Se ha postulado que una primera señal prolongada, la primera señal de activación, ¿sí?, como recuerdan, del linfocito T, tiene que ver o está mediada por el reconocimiento del linfocito T, ¿sí?, de su antígeno por el TCR. Entonces, una primera señal prolongada podría, según algunos autores, llevar a la anergia. Entonces, lo que se postula es que los antígenos propios podrían mostrarse a los linfocitos T específicos que han escapado, ¿sí?, de los procesos de selección central, ¿sí?, sin coestimulación fuerte. Por lo tanto, no recibirían la segunda señal de activación y quedarían de esa forma, por decirlo así, energizados. De hecho, la anergia inducida por el antígeno se ha demostrado ya en varios modelos animales, ¿sí? Hay varios mecanismos que pueden inducir y mantener el estado anérgico. Por un lado, puede suceder que la transducción de la señal inducida por el TCR se bloquee en las células anérgicas, ¿sí? ¿Cuáles serían esos mecanismos? Puede tener que ver con una disminución en la expresión del TCR, o que se recluten en el complejo TCR, ¿sí?, moléculas
inhibitorias, por ejemplo, tirosinfosfatasas, ¿sí? Esa es otra posibilidad. Según también algunos autores, lo que puede suceder es que frente al reconocimiento de un antígeno propio se activen las ubiquitin-ligasas y que esto lleve a la ubiquitinización de proteínas asociadas al PCR y por lo tanto a su degradación proteolítica y por lo tanto se pierden así moléculas transmisoras de señales y esto lleva a una activación defectuosa, ¿sí? del linfocito T. O sea, el reconocimiento de antígenos propios sin coestimulación se sabe que va a activar a las ubiquitin ligasas. Por lo tanto, va a haber procesos de ubiquitinización, como ustedes ya saben, ¿sí? En residuos de lisina, y luego esto va a continuar en el proteosoma, que como ustedes saben es la maquinaria, digamos, proteolítica, importante, que funciona no solamente para lo que es presentación antigénica, sino que forma parte de los mecanismos propios, normales de la célula también, frente a, por ejemplo, proteínas envejecidas, etc. ¿Bien? Cuando los linfocitos T reconocen antígenos propios, pueden unirse también a receptores inhibidores de la familia del CD28, cuya función es terminar las respuestas de los linfocitos. Existen dos tipos, o sea, de receptores inhibitorios en este contexto, que son el CTLA4 y el PD1. Estas interacciones, CTLA4, moléculas coestimulatorias, PD1, PDL2 o PDL1, esas interacciones ya las han visto ustedes cuando discutieron la regulación de la activación del linfocito T. Ustedes saben que cuando un linfocito T o B también se activa, tiene que estar activo durante un cierto tiempo y luego tiene que inactivarse, o sea, cumple una función biológica esa activación, pero digamos, si ya no hay más necesidad de que el linfocito T siga activo, tiene que inactivarse. Si no, de hecho, entraña más riesgo que beneficio. Entonces, muchos de estos mecanismos ustedes ya los han analizado en el caso de linfocitos T, digamos, comunes, por decirlo así, no autorreactivos. Solo estamos viendo estos mecanismos en este contexto de autorreactividad, porque estamos justamente hablando de autoinmunidad. Empezamos con el CTLA4. El CTLA4, como saben, es un receptor inhibidor, ¿sí? CTLA4 es el acrónimo de antígeno 4 del linfocito T citotóxico, pertenece a la familia del receptor CD28 y se une a las moléculas B7, que son, como ustedes saben, las coestimulatorias, ¿sí? Se ha visto que ratones knockout para CTLA4, o sea, que a los cuales le falta el gen que codifica para CTLA4, ¿sí? Desarrollan lesiones inflamatorias que contienen linfocitos T activados y macrófagos que afectan múltiples órganos, ¿sí? Por otro lado, se ha utilizado el bloqueo del CTLA4 con fines terapéuticos, por ejemplo, en la inmunoterapia del cáncer, como para mantener los linfocitos T con más tiempo, digamos, activos. ¿Sí? Por otro lado, se ha documentado que ciertos polimorfismos del gen CTLA4 estarán relacionados con algunas enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, enfermedad de Graves y otros. ¿Sí? Por lo tanto, el CTLA4 mantendría controlados, ¿sí?, continuamente a los linfocitos T autorreactivos. El CTLA4 actúa por dos mecanismos básicos. Por un lado, por un mecanismo intrínseco, bloqueando la activación del linfocito T, y por una vía extrínseca, ¿sí? Ustedes saben que los T regulatorios también expresan cantidades aumentadas de CTLA4, con lo cual inhiben a ciertos tipos celulares. El CTLA4 actúa como un inhibidor competitivo del CD28 y reduce así la disponibilidad de las coestimulatorias para el receptor, ¿sí? Para CD28, ¿sí? O sea que CD28 son las palabras, CD28 y CTLA4 reconocen los mismos ligandos, que son las coestimulatorias CD80 y CD86. De hecho, el CTLA4, en resumen, funciona por dos mecanismos. Por un lado, transduce, ¿sí?, o está involucrado en la transducción de señales inhibitorias. Y por otro lado, ¿sí?,
por un mecanismo de captura, captura a las moléculas coestimulatorias y por lo tanto estas, digamos, como que no están tan disponibles para la activación, ¿sí?, del linfocito T. Por lo tanto, el CTLA4 tiene una afinidad, como ustedes también saben, de 10 a 20 veces mayor por las coestimulatorias que el CD28. O sea, compite y de hecho, como tiene mayor afinidad, es el que tiene mayores chances también de capturarlo, o capturarlas a las coestimulatorias. Su cola citoplasmática no parece tener ninguna función, ¿sí? Solamente contiene una estructura que lo conecta con la clatrina, ¿sí? Y saben que la clatrina está asociada a lo que es endocitosis mediada por receptor. Entonces, cuando el CTLA4 se expresa en los linfocitos T activados, que responden, ¿sí?, o en los T regulatorios, compite con el CD28, ¿sí?, y disminuye la cantidad de las coestimulatorias disponibles en las CPAs, para inducir, digamos, la coestimulación a través del CD28. ¿Correcto? Entonces, este es un mecanismo importante, ¿sí? Es un mecanismo de inhibición competitiva. Entonces, si la célula presentadora de antígeno está en reposo, ¿sí?, en general las concentraciones de las coestimulatorias son bajas, ¿sí? Entonces, en la que está en reposo, que a lo mejor pueden mostrar también antígenos propios, bueno, las concentraciones son bajas y eso es un mecanismo protector, el CTLA4. Ahora, ¿qué sucede frente a una infección? Frente a una exposición a un agente microbiano. Van a aumentar las coestimulatorias. Como ustedes saben, tanto los PAMPs como los DAMPs aumentan la expresión de las coestimulatorias. Por lo tanto, acá, por más que haya obviamente una competición, digámosle, entre el CTLA4 y el CD28 por las coestimulatorias, va a haber mayor unión del ligando receptor CD28, ¿sí?, si tengo mayor expresión de las coestimulatorias. Por lo tanto, el CTLA4 limita la activación inicial dependiente de la coestimulación de los linfocitos T en órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Bien, el bloqueo del CTLA4 con anticuerpos también se ha explotado como estrategia para aumentar la respuesta inmune frente a ciertos tumores, por ejemplo para melanomas avanzados. ¿Cuál es el efecto adverso implicado? Bueno, la autoinmunidad. Entonces, resumiendo, el CTLA4, principal lugar de acción, órganos linfáticos secundarios. ¿Qué fase inhibe? Básicamente la fase de inducción de la activación del linfocito T. ¿Sobre qué tipo de células actúa? Básicamente, ¿sí?, sobre CD4 y CD8, ¿sí?, de inhibición de CD4 y de CD8. ¿En dónde se expresa? En linfocitos T regulatorios y en linfocitos T activados. El CTLA4 tiene una expresión regulada, solo se expresa en linfocitos T activados, a diferencia del CD28 que tiene una expresión constitutiva, como ustedes ya saben. Entonces, ¿cuáles son las principales señales inhibidas? Es un inhibidor competitivo de la coestimulación mediante CD28, porque se une a las coestimulatorias con una afinidad mucho mayor y retira a las coestimulatorias de las células presentadoras de antígenos. Otra molécula también importante, otro receptor inhibitorio importante es el PD1, PD Program Death, ¿sí?, PD1, es un receptor inhibitorio también de la familia del CD28. Diferenciemos lo que es familia del CD28 de lo que es la molécula CD28, ¿sí?, no es lo mismo. El PD1, ¿sí?, de hecho no desempeña ningún papel en la apoptosis del linfocito T, pero transduce señales inhibitorias al interior, ¿sí?, del linfocito T. Reconoce dos tipos de ligandos, la molécula PD1, que son el PDL1 y PDL2, que se expresan básicamente en células presentadoras de antígenos, ¿sí? Y este receptor inhibitorio es más, ¿cómo decir?, es más activo, ¿sí?, en la periferia, no en órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Y se ha visto que la expresión de PD1 en los linfocitos T aumenta con la estimulación crónica con el antígeno. La idea es que si hay una estimulación crónica con un antígeno específico
los linfocitos T como que van a irse volviendo, o sea, no digo refractarios, pero es importante este mecanismo para controlar la respuesta frente a una exposición prolongada, en la cual la activación también sostenida en el tiempo de estos linfocitos T podría conllevar ciertos riesgos y más daños que beneficios, ¿sí? Esto se ha visto frente a antígenos propios, frente a tumores, frente a infecciones crónicas. Seguramente discutirán algunos de estos mecanismos en las clases correspondientes. Entonces, el PD-1 parece más importante para determinar las respuestas de los linfocitos T efectores, ¿sí? Especialmente el linfocito CD8 en la periferia. Entonces, resumiendo, el PD-1, ¿cuál es el principal lugar de acción? Tejidos periféricos, que inhiben la fase efectora de la respuesta inmune, pero ya en periferia, ¿sí? ¿Qué células pueden inhibirse por este receptor? Básicamente CD8 y CD4. CD8 más que CD4. ¿En dónde se expresan en linfocitos T activados? ¿Sí? ¿Y cuál sería el mecanismo propuesto? La inhibición de señales dependientes de quinasas, ¿sí? Del CD28 y del TCR por reclutamiento y activación de fosfatasas. Saben que todo lo que tenga que ver con fosfatasas y procesos de desfosforilación en general lleva al bloqueo, ¿sí? de la activación, digamos, de ciertos tipos celulares. Esto con respecto, digamos, a los principales mecanismos de anergia mediados por, o en los cuales han involucrado estos receptores inhibitorios, CTLA4 y PD1. Vamos a pasar ahora al segundo mecanismo que tiene que ver con los T regulatorios. Así que un segundito, vamos buscando la diapositiva y de paso descansamos unos segundos. Bien, empezamos con T reguladores o T regulatorios, ¿sí? La idea de que algunos linfocitos pueden controlar las respuestas de otros linfocitos, ¿sí? Esto ya se propuso hace muchos años. Sabemos que existen poblaciones de linfocitos T que suprimen las respuestas inmunes, ¿sí? Mediadas por otros linfocitos T. Entonces, ¿qué son los linfocitos T regulatorios o T-regs? Son un subgrupo de linfocitos TCD4 cuya función es suprimir las respuestas inmunes, ¿sí? Y mantener la tolerancia frente a lo propio, ¿sí? Fenotípicamente, la mayoría, ¿sí? De los linfocitos, estamos hablando de linfocitos T regulatorios naturales, o sea, los que se generan en timo, son CD4 positivo, CD25 positivo y FOXP3 positivo. Bien. CD25 corresponde a la cadena alfa del receptor trimérico, ¿sí? De alta afinidad para interleuquina 2. Primer punto. FOXP3 es un factor de transcripción que es fundamental para el desarrollo y la diferenciación, o sea, diferenciación y desarrollo de linfocitos T regulatorios. Ahora vamos a ir profundizando en cada una de estas cuestiones. El FOXP3, de hecho, es un factor de transcripción que pertenece a la familia, ¿sí? De cabezas de horquilla. Vieron que hay diferentes familias dentro de lo que son los factores de transcripción. Y es fundamental para el desarrollo y función de la mayoría de los linfocitos T regulatorios, ¿sí? El FOXP3. De hecho, hay un síndrome en seres humanos que se denomina síndrome IPEX, y latina PEX, que conlleva, ¿sí? Una enfermedad autoinmune, ¿sí? Es un síndrome ligado al cromosoma X, en donde hay alteración de la regulación de la respuesta inmune, polendocromopatías, enteropatías, etcétera, etcétera. Hay una mutación del gen FOXP3. Y esta mutación del gen FOXP3 se traduce en una deficiencia de linfocitos T regulatorios. Y si hay una deficiencia de linfocitos T regulatorios, perfectamente uno podría esperar una tolerancia, digamos, defectuosa o anormal
frente a lo propio, que es lo que sucede precisamente en el IPEX. Luego vamos a hablar del IPEX, ¿sí? Como ejemplo de patología en la cual la mutación de un único gen puede llevar a una enfermedad autoinmune, al igual que el factor aire y otros que ahora vamos a repasar. Entonces, ¿cuáles son los marcadores fenotípicos del linfocito T regulatorio? Como ya dijimos, los T regulatorios típicos son CD4 positivos, FOXP3 positivos, CD25 positivos. ¿Sí? El FOXP3 y el CD25 de los T regulatorios son esenciales para la generación, mantenimiento y función de estas células. Los linfocitos T regulatorios necesitan y precisan de la interleuquina 2, no de la interleuquina 7 como factor de crecimiento y supervivencia. Por otro lado, los linfocitos T regulatorios FOXP3 positivos suelen expresar cantidades altas de CTLA4, que es necesaria para su función, supresora, estamos hablando. ¿Sí? Luego vamos a hablar de los principales mecanismos por los cuales pueden actuar. Como sabemos, los linfocitos T regulatorios podemos dividir en naturales e inducidos. Los naturales se generan en el timo, es un repaso, pero creo que les viene bien. ¿Sí? Desarrollan en el timo y es uno de los destinos posibles frente a linfocitos T también que reconocen antígenos propios. Los inducidos o inducibles se inducen, valga la redundancia, principalmente en órganos linfáticos secundarios. Entonces, los T regulatorios naturales son específicos frente a antígenos propios. Los T regulatorios inducibles son específicos frente a antígenos, tanto propios como también pueden serlo frente a extraños. Hay también una citoquina, que es el TGF-beta, también tiene algunos tipos de celulares o de reguladores, pueden aumentar la expresión del FOXP3, TGF-beta. Bien, y la supervivencia, esto es importante que lo recordemos, que la supervivencia y la competencia funcional de los linfocitos T regulatorios dependen de la interleuquina 2. Y se ha visto que en modelos de ratones, en los cuales se ha anulado el gen para la interleuquina 2 o para el receptor, no sé, la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, estos ratones desarrollan fenómenos de autoinmunidad, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales, anemias hemolíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay un déficit en la producción, pero más que nada en el mantenimiento de los linfocitos T reguladores. De hecho, la interleuquina 2 favorece la diferenciación de linfocitos T en linfocitos T regulador, y mantiene la población de los T reguladores. La interleuquina 2 también aumenta la expresión de FOXP3. Entonces, estamos viendo las principales características, después podemos entender algunas cuestiones que si no quedarían así como medio inconexas. ¿Sí? Bueno. Y en la periferia diferentes tipos, como habrán visto en el libro, los inducibles, TH3, TRU, hay diferentes poblaciones, algunos tienen que ver con la tolerancia frente a antígenos alimentarios, y hay diferentes poblaciones. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos de acción. Bien. ¿Cómo actúan los T reguladores? Los T reguladores, de hecho, suprimen la respuesta inmune en múltiples pasos, ya sea en la inducción de la activación del linfocito T en los órganos linfáticos, o pueden intervenir en lo que se llama la fase efectora de estas respuestas en los tejidos periféricos. Pueden suprimir la activación tanto de linfocitos T como también de linfocitos B. Pueden inhibir también la proliferación y diferenciación de las células NK. Es más amplio el panorama. Algunos mecanismos de supresión mediados por los linfocitos T reguladores o regulatorios. Por un lado, la producción de interleuquina 10
y de TGF-beta. Tanto la interleuquina 10 como el TGF-beta son citoquinas que son inmunosupresoras, ¿sí? Como vemos acá en esta diapositiva. Los T regulatorios pueden actuar, digamos, mediante, digamos, relaciones de contacto celular, llamémosle, o a distancia mediante la producción de citoquinas, por ejemplo, citoquinas inhibidoras como puede ser TGF-beta, interleuquina 10. Acá vemos una célula T reguladora, ¿sí? Que puede liberar TGF-beta o interleuquina 10 y de hecho inactivar a una célula T efectora. Estos mecanismos son como más preponderantes a nivel de periferia, ¿sí? No órgano linfático secundario. Y otra posibilidad de acción, ¿sí? Otra estrategia de los T-Rex tiene que ver con la menor capacidad de las células presentadoras, ¿sí? De estimular a los linfocitos T. ¿Por qué? Porque se une por el CTLA4, ¿sí? CTLA4, vimos que tiene alta expresión, ¿sí? El T-Rex de CTLA4. El CTLA4, de hecho, puede unirse a las moléculas coestimulatorias en la CPA, ¿sí? Por lo tanto, produce una inhibición competitiva de la coestimulación mediada por el CD28. Como consecuencia de esta interacción T regulatoria y célula dendrítica, bueno, pueden acontecer varias cuestiones. Por un lado, como se estimula la disminución de la expresión de CD80 a CD86, por lo tanto va a haber menor tenor de expresión de las coestimulatorias con las cuales el linfocito T activado pueda recibir la segunda señal. Por lo tanto, ese linfocito T lo más probable es que vaya a la energía. ¿Sí? O sea, puede energizarlo el T, o sea, el T-REC, el linfocito T, a través de su acción sobre la célula dendrítica también. Otra consecuencia de esta interacción T-REC, célula dendrítica, es la inducción de IDO, que es una enzima importante también para la generación de, bueno, de T regulatorios. Eso después lo van a ver bien, lo van ampliando del libro. Estos son, digamos, principios muy generales. Y a veces pueden llevar también a la apoptosis de la célula dendrítica, con lo cual, digamos, estoy bajando ostensiblemente las chances de activación de un linfocito T, obviamente. Otra posibilidad, un tercer mecanismo, es el consumo de interleuquina 2. ¿Por qué? Porque los T-REC, como ya vimos, necesitan de la interleuquina 2, fundamental para ellos la interleuquina 2. Y los T regulatorios tienen una expresión constitutiva del receptor de alta afinidad para interleuquina 2. ¿Sí? No es como los linfocitos T, llamémosle tradicionales, que solamente tienen el receptor trimérico, ¿sí? o lo generan, ¿sí? Trimérico para interleuquina 2 una vez activados. Los T regulatorios, a diferencia de los T tradicionales, tienen ya un receptor de alta afinidad trimérico para interleuquina 2, ¿sí? Expresado en forma constitutiva. ¿Sí? Con lo cual los T regulatorios pueden absorber la interleuquina 2 presente en el medio y así privan a otras poblaciones celulares de la interleuquina 2, que se comporta como un factor de crecimiento. Recuerden que la interleuquina 2 actúa en forma paráclina, lo produce el linfocito T activado y actúa sobre el mismo linfocito T y linfocitos T de la periferia. Bueno, si yo le saco el factor de crecimiento, lo privo de este factor de crecimiento al linfocito T activado y por lo tanto estoy disminuyendo su proliferación, etcétera, etcétera. Y luego posterior diferenciación, ¿no? Bien, y después hay también otros efectos citotóxicos sobre células dendríticas a través del sistema de enzimas y demás. Estos son los 4 mecanismos básicos. Bien, hacemos una breve pausa de unos segundos. Así nos vamos organizando con otras cuestiones. Existen, además, ciertas citoquinas, como ustedes saben, que son inhibidoras, ¿sí? Producidas por los linfocitos T-Rex, como ustedes saben, TGF-beta principalmente, interleuquina 10. Vamos a ver lo que sea enumerar algunas funciones principales del TGF-beta y de la interleuquina 10.
El TGF-beta puede inhibir la activación clásica del macrófago, es una de las citoquinas secretadas por macrófagos activados, ¿sí? Pero de forma alternativa. Saben que los macrófagos tienen una vía clásica de activación, ¿sí? Mediada a través del TH1 y una vía alternativa. El TGF-beta participa en la vía alternativa en la cual participa el perfil TH2, como ya hemos visto oportunamente. Es interesante el TGF-beta, además, por esta cuestión. El TGF-beta promueve el desarrollo de linfocitos T regulatorios FOXP3 positivo periféricos, ¿sí? Por el TGF-beta solo, ¿sí? Pero por otro lado, cuando el TGF-beta está en presencia de, ¿sí?, interleuquina 1 y también interleuquina 6, favorece el desarrollo de la población TH17. De hecho, el TGF-beta activa un factor de transcripción ROR gamma T, que es importante para la diferenciación del linfocito T en un perfil TH17. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de cómo una sola citoquina puede tener acciones diversas y hasta a veces casi antagónicas, digamos, dependiendo del contexto. Una cosa es el TGF-beta solo, otra cosa es el TGF-beta en el contexto de un perfil de citoquinas proinflamatorias. El TGF-beta también favorece la producción de IgA, ¿sí?, en el switching isotípico, o sea, que favorece la inducción del switching isotípico en el linfocito B. Y el TGF-beta también promueve la reparación del tejido luego de que la respuesta inmune y la inflamación hayan, digamos, disminuido, porque favorece la fibrosis, la activación de fibroblastos, favorece la activación de fibroblastos, la síntesis de colágeno, de enzimas modificadoras de matriz, etcétera, etcétera. Y el TGF-beta también induce la angiogénesis. Estas son las principales acciones. Otro mecanismo también de tolerancia tiene que ver con la apoptosis, o sea, tolerancia periférica. Volvemos a una diapo anterior. Recuerden que habíamos hablado de apoptosis tanto estamos hablando de siempre linfocitos T, por acá, ¿sí? De linfocitos T a nivel ontogenia, linfocitos T a nivel periférico. Un breve repaso de apoptosis. Saben que la apoptosis es la muerte celular programada. Saben que existen diferentes formas de muerte celular: necrosis, apoptosis, netosis, etc. Existen varias formas, digamos, de morir, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a hablar de la eliminación de linfocitos T mediadas por la apoptosis de la muerte celular programada. Saben que la apoptosis puede gastillarse a través de una vía mitocondrial, que es la intrínseca, o una vía extrínseca en la cual está involucrado un receptor, se llama el receptor de muerte. Vamos a empezar con un breve repaso, digamos, ¿sí?, de la vía mitocondrial, que es la vía intrínseca, y está regulada por proteínas que pertenecen a la familia del BCL2. Una cosa es el BCL2 familia de proteínas, otra cosa es el BCL2 proteína individual. Estamos hablando de BCL2 como familia de proteínas. Entonces, frente a una lesión tisular, ya sea a una célula le falta un factor de crecimiento, o no recibe la señal de supervivencia que debería recibir, o se produce un daño en el DNA, ya sea, no sé, por radiación, por lo que fuere, por una droga, o tiene proteínas mal plegadas, por ejemplo, el retículo endoplásmico, que las chaperonas no alcanzan a replegar correctamente, entonces las proteínas mal plegadas se acumulan, el retículo endoplásmico, saturan el retículo endoplásmico, disparan lo que se llama ¿sí?, la cascada, ¿sí?, de la apoptosis. O sea, hay diferentes estímulos, ¿sí?, que implican un proceso de estrés, ¿sí?, celular. Bueno, las células tienen precisamente sensores de estrés celular. Entonces, frente a estas cuestiones, o frente a estos, digamos, contextos de deficiencia de factor de crecimiento, deficiencia de señal de supervivencia, lesiones, ¿sí?, o daños en DNA, mal plegamiento proteico, lo que pueden hacer es
¿sí? O sea, lo que hacen es censar estos daños. Y las proteínas, digamos, que realizan este proceso se denominan básicamente proteínas con un dominio BH3, B larga H3. ¿eh? Se llaman así porque tienen un único dominio BH3, una cuestión más bioquímica que ahora no nos concierne, y pertenecen a la familia del BCL2. Entre ellas tenemos una proteína muy conocida que es la BIM, B y larga M, BIM, que es un detector, ¿sí? Es una proteína de un único dominio BH3 y lo que hace es unirse a un complejo proteico que es el BAX-BAC, BAX-BAK, BAX-BAC, que son proteínas propoptóticas también de la familia del BCL2 que se oligomerizan y se insertan en la membrana mitocondrial externa y aumentan la permeabilidad mitocondrial, ¿sí? En presencia, ¿sí? Todo lo opuesto, en presencia de factores de crecimiento, factores de supervivencia, se van a expresar miembros de la familia antiapoptótica, como por ejemplo BCL2, BCL2 proteína, no familia, ¿sí? BCL2, B larga CL2 o BCLX, y tanto el BCL2 como BCLX inhiben al BAX-BAC, por lo tanto se mantiene intacta la mitocondria. Si se pierde la integridad mitocondrial, ¿sí? Frente a la presencia de daño mitocondrial, van a salir a través de la membrana mitocondrial externa por el poro que se haya formado, ¿sí? Distintos componentes, entre ellos el citocromo C. Entonces el citocromo C sale del citosol y va a activar las caspasas, ¿sí? O sea, no lo va a activar solo, sino que se va a unir, ¿sí? A otro complejo que se llama APAF, ¿sí? Que a su vez se oligomeriza, que a su vez se unirá a TEPE, ¿sí? Y va a formar el apoptosoma, con lo cual luego se va a activar la procaspasa 9 a caspasa 9 y luego va a haber toda una serie de activación de caspasas. Saben que en la apoptosis digamos, hay activación secuencial de caspasas y se pasa de caspasa inactiva, de procaspasa, a caspasa activa por escisión proteolítica. Y llegamos al final de la vía, de la cascada, a la fragmentación del DNA, ¿sí? En la apoptosis por la caspasa 3, ¿sí? Que viene de procaspasa 3, que es la caspasa ejecutora por excelencia. Dentro de las caspasas saben que tienen tres familias principales: las iniciadoras, las inflamatorias y las ejecutoras. La 3 es la típica ejecutora. Bueno, eso es, digamos, es como un mini resumen de la vía intrínseca. La vía extrínseca está mediada por receptores, por la activación de receptores de muerte. Estos receptores de la superficie celular, ¿sí? Son homólogos a los receptores para el TNF. De hecho, la apoptosis por la vía extrínseca puede gatillarse mediante la interacción entre el FAS ligando FAS y el TNF y el receptor para TNF. Entonces, si la célula tiene que ir a la apoptosis y va a la apoptosis por la vía extrínseca, lo que sucede es que un ligando, por ejemplo, el TNF se une al receptor, ¿sí? O a su vez, FAS ligando se une a FAS, se oligomerizan estos receptores, se reclutan, ¿sí? Proteínas adaptadoras, se ensambla la procaspasa 8 que pasa luego a caspasa 8, es una de las iniciadoras, y luego sigue la vía. En los linfocitos T, el receptor de muerte más importante es FAS, ¿sí? Que es miembro de la familia del receptor para el TNF. Y el ligando, como ya sabemos, es el FAS ligando, que es homólogo el FAS ligando al TNF. En muchos tipos celulares, esto es interesante mencionarlo, la caspasa 8 puede activar ciertas proteínas con un solo dominio BH3 como la BID, B larga y B, que a su vez se une al BAX-BAC y a su vez eso dispara la apoptosis. Entonces vemos como en muchos casos la vía mitocondrial puede servir para amplificar, para expandir las señales del receptor de muerte que provienen, digamos, de la vía extrínseca. En última instancia, ambas vías, la extrínseca y la intrínseca, en muchos casos terminan cooperando para amplificar la señal. Un par de palabras en relación con la apoptosis creo que van a venir bien, ¿sí? Las células apoptóticas se caracterizan porque tienen, digamos, o sea, porque presentan, ¿sí? Van a presentar lo que se denomina cuerpos apoptóticos, ¿sí? Que son, por ejemplo, ¿qué contienen? Núcleos fragmentados, va a haber también blebs de membranas y otros, ¿sí? Residuos
pero la idea es que están como empaquetados, por decirlo así, están rodeados de membranas, forman cuerpos apoptóticos que luego son fagocitados por los macrófagos. La apoptosis no promueve la inflamación, a diferencia de la necrosis. La necrosis es proinflamatoria, la apoptosis no. En la apoptosis la célula es como que implosionara, ¿sí? Como que explotara para adentro. Y hay ciertos cambios bioquímicos bien claros. Entre ellos fue la exposición de fosfatidilcerina y de fosfolípido hacia el exterior celular. Y estos cambios son importantes pues son reconocidos por receptores situados, por ejemplo, en los macrófagos, receptores para fosfatidilcerina. Entonces los cuerpos apoptóticos son luego fagocitados y eliminados, sin respuesta inflamatoria. Por otro lado, los macrófagos también, que intervienen en la apoptosis, producen interleuquina 10, como ustedes saben, tiene un efecto inmunosupresor. ¿Mm? Bien. Algunas cuestiones también relacionadas con linfocitos T. Esto sería como lo básico también de apoptosis como segundo mecanismo. Entonces discutimos, dentro de lo que son mecanismos periféricos, hablamos de la anergia, hablamos de la activación de receptores inhibitorios como el CTLA4 o el PD1, hablamos luego de las principales características de la apoptosis, ¿sí? De los T regulatorios también, y hablamos también de las principales características, ¿sí? de la apoptosis. Algunas aplicaciones también prácticas que les pueden interesar. Cuando los linfocitos T reconocen con avidez antígenos propios, pueden activar directamente al BIM, ¿sí? A la BH3, y esto gatilla la apoptosis por la vía mitocondrial. Por otro lado, si no hay coestimulación, o sea, por las coestimulatorias, hay menor expresión de los miembros, ¿sí? de la familia antiapoptótica, del BCL2. Ustedes recuerdan que nosotros en su momento cuando hablamos de respuesta T dijimos que el linfocito T para activarse necesita las dos señales de activación, ¿sí? La primera señal, medida por reconocimiento antigénico y por PCR, la segunda medida por las coestimulatorias. Y dijimos que luego de esa activación, o sea, de la segunda señal, se sintetizaban proteínas antiapoptóticas. En la apoptosis siempre hay un juego, un equilibrio entre moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas. Entonces el tema es ver cuál de esas dos familias es la que prevalece. Entonces dijimos, cuando el linfocito T se activa plenamente, va a proliferar más. Y a su vez se sintetizan moléculas proapoptóticas. Por eso dijimos, no solamente va a proliferar más, sino que esos linfocitos T activados van a morir menos. Y entonces, tiene que ver un poco con esto. Cuando, o sea, si hay una primera señal, y sobre todo son antígenos propios, se dispara la apoptosis por la vía mitocondrial. Si no hay coestimulación, o sea, hay solamente primera señal, disminuye la expresión de los miembros antiapoptóticos, o sea que no hay forma de contrabalancear a la primera señal. Por lo tanto, no se contrarrestan las acciones del BIM que recluta al VAX-VAC y por lo tanto luego genera ese polo en la membrana mitocondrial externa con salida de citocromo C y con todo lo que hemos estado hablando. El estímulo repetido, además de los linfocitos T, da lugar a la coexpresión del receptor mortal FAS y de su ligando FAS-ligando. Esto pasa muchas veces con que, o sea, en presencia de, ¿sí? Digamos, estímulos que no se terminan de depurar, por decir así, ¿sí? O de limpiar del organismo, entonces los linfocitos que con el tiempo no pueden permanecer indefinidamente activados, ¿sí? Por lo tanto, el estímulo repetido de los linfocitos T da lugar a la coexpresión del receptor FAS y de su ligando FAS-ligando. Y esto desencadena la muerte por apoptosis. Vamos a plantear también, como para que vayan quedando claras algunas cuestiones, ¿sí? Dos escenarios distintos. Tenemos por un lado un contexto, digamos, de que no hay ningún proceso inflamatorio ni infeccioso en curso, ¿sí? Entonces las células dendríticas que residen en los órganos linfáticos secundarios, tejidos periféricos, ¿sí? Estas células dendríticas tisulares, llamémoslas, ¿sí? Usualmente son células inmaduras que están en estado de reposo, tienen una baja, ¿sí? expresión de coestimulatorias, y pueden presentar antígenos propios estas células dendríticas tisulares en estado de reposo, ¿sí?
pero no pueden proporcionar un alto tenor, digamos, de coestimulación porque tienen baja expresión de moléculas coestimulatorias. Por lo tanto, los linfocitos T que reconozcan estos antígenos en la periferia se van a volver enérgicos, porque por más que reconozcan al antígeno propio, eso constituiría la primera señal, pero les falta la segunda. Por eso les decía, esto es común, la ausencia, digamos, de coestimulatorias funciona como un mecanismo de reaseguro, para evitar daños, ¿sí? Autoinmunes, por decirlo así. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un cuadro infeccioso, las células dendríticas se activan, reconocen, ¿sí? los microbios X patógenos y tienen PAMPs, ¿sí? Que son reconocidos por RRPs en las células constituidas con las células dendríticas. Estas células dendríticas luego se activan, van al órgano linfático secundario, saben que los PAMPs y los DAMPs aumentan la expresión de moléculas coestimulatorias. Entonces ya el contexto acá es totalmente distinto, porque acá estas células dendríticas tienen una alta expresión de moléculas coestimulatorias y esto va a llevar, o puede llevar en muchos casos, a la rotura de la tolerancia que se había mantenido anteriormente. Por eso no es casual que muchos procesos autoinmunes se desencadenen justo en contextos infecciosos. De hecho, la infección, la inflamación, activa las células dendríticas por diferentes mecanismos y esto conlleva el aumento de expresión de las moléculas coestimulatorias. Esto, inducción de tolerancia central, es todo lo que hemos estado charlando en la clase de ontogenia. ¿Sí? Vamos a una diapo. Los linfocitos T vírgenes autorreactivos no encuentran en periferia las condiciones necesarias para activarse. ¿Por qué les falta la segunda señal? ¿Qué es lo que acabamos de mencionar? Estamos hablando de un contexto no infeccioso. Lleva a la anergia clonal. Es como que esto resume un poco lo que hemos dicho, ¿sí? Estos últimos 2-3 minutos. Los linfocitos vírgenes autorreactivos no encuentran en periferia las condiciones necesarias para activarse, o una densidad inadecuada de complejo péptido propio CMH. Ese es otro tema también. Pero básicamente yo diría que el principal mecanismo es la ausencia de coestimulación. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa con los linfocitos B. Hasta ahora que lo que estamos hablando es de T. Bueno, ¿qué pasa con los B? Bueno, tolerancia, digamos, central B, ya lo vimos cuando discutimos ontogenia B. Médula ósea, todo lo que vimos la última clase. Eso no lo vamos a repetir. Los procesos de división del BCR, todo eso ustedes ya lo manejan. ¿Sí? Vamos a hablar más que nada ahora de los mecanismos de tolerancia periférica de linfocitos B. Los linfocitos B maduros que reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos sin linfocitos T cooperadores específicos pueden perder su capacidad de respuesta funcional o morir por apoptosis. Vamos a la diapo. El linfocito B autorreactivo reconoce un epitope, ¿sí?, de una proteína propia. La proteína es internalizada, ¿sí? Los péptidos se presentan, pero el linfocito B no encuentra la colaboración T. Básicamente en periferia, lo que no voy a tener es la colaboración TB. Y ese es el principal mecanismo de reaseguro. En el caso, ¿sí?, para evitar en lo posible la activación de estos clones autorreactivos. Hay algunas cuestiones en relación con linfocitos B, a la tolerancia periférica de linfocitos B, que son interesantes de mencionar. Algunos linfocitos B autorreactivos que son estimulados repetidamente con antígenos propios pierden su capacidad de respuesta ante una activación adicional que se produzca luego. Eso se ha visto. Por otro lado, los linfocitos B anérgicos, ¿sí?, y necesitan cantidades mayores de una citoquina que se denomina BAFF, que es un factor de supervivencia de linfocitos B de la cual hemos hablado antes. Estos linfocitos B anérgicos necesitan, ¿sí?, mayores cantidades de BAFF para sobrevivir, pero de hecho tienen que competir con los linfocitos B vírgenes normales por el BAFF y están en inferioridad de condiciones. Por lo tanto, muchos van a ir a la apoptosis. Se ha visto que los linfocitos B
que se han encontrado con antígenos propios tienen una vida media también acortada. Y a su vez se ha documentado que los linfocitos B que se unan con avidez alta a antígenos propios en la periferia pueden sufrir apoptosis por la vía mitocondrial, por la activación del BIM, todo lo que hemos charlado. Estos son los principales mecanismos de tolerancia periférica en el caso de linfocitos B. Algunos autores agregan, aunque no está acá en la diapositiva, las señales de los receptores inhibidores. ¿Cuál es la función de los receptores inhibidores? Bueno, determinar un umbral para la activación del linfocito B. Se ha visto en distintos trabajos que los ratones con defectos, por ejemplo, en la tirosinfosfatasa, SHP1 o tirosinquinasalin y el receptor inhibidor CD22, por ejemplo, ¿sí?, sufren procesos de autoinmunidad. Normalmente, el CD22 tiene un motivo ITIM, ¿sí?, de inhibición en su cola citoplasmática. Cuando la linquinasa, ¿sí?, fosforila este motivo, se reclutan, por ejemplo, SHP, que es una fosfatasa, y esto atenúa las señales producidas por el BCR. Es un mecanismo normal. Se ha visto que si hay una mutación, por ejemplo, en el gen para la SHP1 fosfatasa, tal que se vuelve, digamos, disfuncional o funcional, o una mutación en la linquinasa, ¿sí?, todo esto puede llevar a fenómenos de autoinmunidad. Bien. Vamos a algunos aspectos que también les pueden interesar a ustedes, más desde el punto de vista más aplicado. Hacemos un segundito de pausa. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Recuerden que en algunos contextos, por ejemplo, en contextos infecciosos, ¿sí?, se favorece el desarrollo de fenómenos autoinmunes. Porque frente a un fenómeno de infección o necrosis tisular, bueno, esto va a favorecer la llegada de linfocitos, ¿sí?, autorreactivos, por ejemplo. No solamente autorreactivos, o sea, autorreactivos y no autorreactivos, pero también la llegada de autorreactivos. Y estos autorreactivos, si se quiebra la tolerancia por los mecanismos que vimos, pueden llevar a la lesión tisular. A veces, en casos también de infección ¿sí?, o ciertos procesos inflamatorios crónicos, a veces los antígenos propios, ¿sí?, de, no sé, por ejemplo, en tiroides y demás, pueden modificarse, ¿sí?, ya sea, no sé, iorinarse o por lo que fuere, ¿sí? Los mecanismos, como ejemplo, los antígenos propios pueden sufrir ciertas modificaciones enzimáticas o de otro tipo, tal que los vuelva inmunogénicos, ¿sí? Esa es otra cuestión. A nivel gastrointestinal puede haber también cambios en el microbioma del hospedador por ciertas cuestiones, por drogas, por ciertas, ¿sí?, por cuál se rompe ese equilibrio. O sea, cada una de estas cuestiones es, digamos, un mundo en sí mismo. Ustedes habrán visto en inmunidad de mucosas, bueno, cómo se mantiene ese equilibrio y la tolerancia. Las enfermedades autoinmunes, vamos a volver igualmente a la infección, al contexto infeccioso. Entonces, tolerancia, mecanismos de inducción de tolerancia, centrales, ontogenia, periféricos, todo lo que venimos discutiendo hasta ahora, ¿sí?, es un esquema básico de la clase de lo que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Sí? Se puede romper la tolerancia por la alteración de mecanismos homeostáticos, reconocimiento de antígenos propios, autoinmunidad, bueno, esto es lo que ustedes conocen. ¿Sí? Bien. Ahora, repetir la diapositiva, también, ya vamos a encontrarla. Acá. Y
tradicionalmente se dice, o se dijo, las enfermedades autoinmunes las podemos dividir en sistémicas, ¿sí? Y en órganos específicas o específicas de órganos. Las enfermedades sistémicas, por ejemplo el lupus, donde hay formación de complejos inmunes circulantes frente a antígenos propios, frente a una multiplicidad de antígenos propios, ¿sí? Más anticuerpos específicos dirigidos contra tratamientos antigénicos propios, normales, o sea, lupus es el típico ejemplo de enfermedad sistémica, también artritis reumatoidea, etc. No afecta solo a las articulaciones, ¿sí? Y después hay enfermedades específicas de órganos como miastenia gravis, diabetes mellitus 1, ¿sí? Hashimoto, eso es lo que siempre se dijo. Pero en la actualidad se considera que todas las patologías autoinmunes conllevan en mayor o menor grado siempre un compromiso sistémico. Aún ciertas patologías autoinmunes tiroideas pueden tener un compromiso, por ejemplo, articular, etc. O sea que esta distinción entre órganos específicas y sistémicas un poco ha quedado en desuso, ¿sí? Y todas, en general, en mayor o menor medida, las autoinmunes tienen un compromiso que va más allá del órgano que uno asociaría en primera instancia como órgano blanco, sobre todo en las que siempre fueron consideradas órganos específicas, ¿sí? Y hay distintos mecanismos, efectores que son responsables de la lesión tisular. Puede haber un depósito, ¿sí? Depósitos de inmunocomplejos, no sé, en las paredes de los vasos, en los glomérulos, ¿sí? Dependiendo del sitio anatómico, puede ser una vasculitis, una glomerulonefritis, etc. ¿sí? A veces los mecanismos fisiopatológicos tienen que ver con no el complejo inmune per se, sino con autoanticuerpos circulantes, ¿sí? En otros casos podemos tener linfocitos T autorreactivos en circulación. Las enfermedades autoinmunes pueden tener un mayor predominio en lo que es el aspecto humoral o el aspecto celular. Por ejemplo, se dice que el lupus es fundamentalmente humoral, por toda la cuestión, digamos, autoinmune medida por anticuerpos y demás. Como por ejemplo también se dice que en la esclerosis múltiple predominan los mecanismos celulares, ¿sí? Pero, digamos, nunca son netos o totalmente celulares o totalmente humorales. Puede haber un predominio neto, sí, predominio, pero aún para la activación de los linfocitos B necesito de la colaboración TB, es decir, ¿sí? Tenemos en cuenta todas estas cuestiones. Por eso van viendo cómo en esta etapa de la cursada pueden empezar a integrarse y aplicar algunos conceptos que ya estuvimos trabajando en la primera parte de la cursada. Las enfermedades autoinmunes tienden a ser crónicas, como sabemos, progresivas, en gran medida, ¿por qué? Porque los antígenos propios que desencadenan estas reacciones son persistentes, uno no se puede sacar de encima el antígeno que, digamos, está desencadenando, ¿sí? el fenómeno. Distinto, por ejemplo, el caso de, no sé, si una persona es alérgica, puede evitar la exposición a ciertos alergenos, ¿sí? Del medio ambiente, eso es distinto. En el caso de una enfermedad autoinmune, digamos, el autoantígeno está en mi propio organismo, muy por decirlo así, ¿sí? Una vez que comienza la respuesta inmune, muchas veces se activan otros mecanismos de amplificación en las patologías autoinmunes y esto lleva a que se perpetúe la respuesta, ¿sí? Una respuesta, por ejemplo, iniciada contra un antígeno propio puede dañar un tejido y a su vez liberar o alterar las estructuras de otros antígenos tisulares. Entonces, esto a su vez lleva a la activación de linfocitos específicos frente a estos nuevos antígenos que antes no estaban disponibles o no eran reconocidos por el sistema inmune, ¿sí? Lo que se llama propagación del epítopo. Y esto lleva obviamente a la perpetuación de la enfermedad. Esto es muy claro, por ejemplo, en Hashimoto, es muy claro también en diabetes tipo 1. ¿Bien? Por lo tanto, la pérdida de la autotolerancia puede darse cuando hay defectos en la selección negativa, ya sea por a nivel ontogenia, cuando fallan los procesos, digamos, de tolerancia periférica, entre ellos, por ejemplo, cuando los T-Rex no están en cantidad suficiente o no tienen la funcionalidad que corresponde, ¿sí? O cuando no existe, digamos, o cuando no se da la apoptosis como debería darse, en el caso de linfocitos autorreactivos, o cuando tenemos receptores inhibidores con una funcionalidad también anormal, o por una combinación de todas estas, bueno, de todas estas variables, por decirlo así. ¿Sí?
En ciertas circunstancias, como decimos, hay antígenos, autoantígenos que pueden ser modificados enzimáticamente. El estrés celular y la lesión celular puede a su vez generar condiciones también de modificación de ciertos antígenos o también de la presentación de ciertos antígenos. ¿Mm? O sea, son procesos muy complejos. En muchos casos no conocemos la fisiopatología íntima de muchas enfermedades autoinmunes. Algunos, o sea, se sabe que hay tiene que haber una predisposición genética también para la autoinmunidad, ¿no? Cualquier persona puede hacer una enfermedad autoinmune. No la hace quien quiere, sino el que puede, por decirlo así. ¿Sí? La mayoría de las enfermedades autoinmunes son rasgos en realidad poligénicos complejos, en los que los sujetos afectados heredan múltiples polimorfismos génicos, y todo esto contribuye a la propensión a ciertas enfermedades. ¿Sí? En algunos casos, en algunos de estos polimorfismos o variantes, ¿sí?, génicas, bueno, en algunos de estos polimorfismos pueden afectar o pueden ser comunes a varias enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque los genes causales pueden influir en los mecanismos que regulan la respuesta inmune. En otros casos hay polimorfismos, hay variaciones en las secuencias de génesis, pero que afectan, por ejemplo, algún gen específico y que llevan a solamente la lesión de un órgano, o sí, pero que como que pueden quedar, por decirlo así, como más restringido. Aunque cada polimorfismo génico, de hecho, realiza una pequeña contribución al desarrollo de la enfermedad autoinmune. Y los polimorfismos se heredan juntos. Y como decíamos al comienzo de la clase también, muchas enfermedades autoinmunes están asociadas. Muchas enfermedades autoinmunes tienen también una correlación con los HLA. También se les va a pedir en los exámenes, bueno, que reconozcan qué tipos de HLA otorgan susceptibilidad para qué tipos de patologías. Vamos a eso un segundito. ¿Sí? Acá tienen, bueno, diferentes enfermedades autoinmunes, autoantígenos, tejidos, células, ¿sí? Por ejemplo, para hablar de un caso bien claro, de una asociación de una enfermedad autoinmune y el HLA, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante está relacionada con un HLA que es el B27, de larga 27. ¿Sí? Los sujetos que tienen HLA B27 poseen una probabilidad 100 veces mayor, ¿sí?, que la población general a padecer espondilitis anquilosante que los que no lo tienen. De hecho, la espondilitis anquilosante es uno de los poquitísimos ejemplos en donde los hombres son afectados más frecuentemente que las mujeres. Creo que es una excepción, o sea, creo que es la única, ¿sí? Pero el HLA-B27 para lo que son las patologías reumatológicas cero negativas es fundamental, ¿sí? Sobre todo otorga susceptibilidad aumentadísima para el espondilitis anquilosante, ¿sí? Ustedes saben que las moléculas de CMH2, por ejemplo, ¿sí?, DPQ, DPR, participan en la selección y activación de los linfocitos CD4. Entonces, de hecho, el CMH2 no solamente presenta, sino también, ¿sí?, sino también es importante a la hora de seleccionar, ¿sí?, a los linfocitos T que van a sobrevivir, porque el punto en principio es no solamente qué presento, sino en qué contexto presento el antígeno. Ese es el tema principal. En muchas enfermedades autoinmunes, los polimorfismos de nucleótidos están relacionados con enfermedades, se relacionan con enfermedades que codifican, con las cuales se codifican aminoácidos de hendidura de unión a los péptidos de las moléculas del CMHA. Quiere decir que los aminoácidos polimórficos del CMH se localizan dentro de las hendiduras y adyacentes a ellas. Recuerden la estructura del CMH y la hendidura. En muchos casos los polimorfismos que afectan la presentación tienen que ver con los aminoácidos, ¿sí?, que precisamente participan o que están presentes en las hendiduras. Porque esos son los que van, porque la estructura de las hendiduras es el determinante fundamental. ¿Para qué? Para las dos funciones principales del CMH, ¿cuáles son? La presentación antigénica y el reconocimiento por, ¿sí?, los linfocitos T. Con respecto a patologías autoinmunes, tienen que tomar el libro
y estudiar las principales, ¿sí? O sea, reumatológicas, endocrinológicas, hematológicas, neurológicas, ¿sí? Un poco como hacen también en patología. O sea, de hecho, en el tutorial seguramente van a considerar algunos ejemplos de patologías autoinmunes, bueno, como cuando las sospecho, qué estudios de laboratorio pedir, qué manifestaciones clínicas, cómo se encontrar, etcétera, etcétera. ¿Mm? Acá tienen solamente algunos ejemplos, algunas enfermedades autoinmunes, enfermedades de Graves, autoantígeno receptor para el TSH, TFC, así, tirocito, qué diferencia hay entre Graves y Hashimoto, ¿sí? Con eso lo van a ir también estudiando, ¿sí? Del libro, y lo van a ver en diferentes materias, ¿sí? Entonces hay patologías que se asocian, Addison y vitiligo se asocian, vitiligo, anemia perniciosa también se asocia, vitiligo y diabetes tipo 1 también se asocian, ¿sí? Bueno, alopecia areata se asocia también a lupus, se asocia, bueno, a tiroiditis también, etcétera, etcétera. Quería mostrarles el cuadro de antes, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí? De algunos ejemplos de mutaciones de un solo gen que causan enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, mutación del gen aire. Ustedes saben que el aire es un regulador autoinmune. Entonces, ¿cuál es el fenotipo que podemos encontrar en una mutación? ¿Sí? Lo que vamos a encontrar es destrucción de órganos endócrinos por inmunoglobulinas, por linfocitos T. ¿Sí? La enfermedad, como se denomina, APS, que es un síndrome autoinmune poliendocrino que se caracteriza por candidiasis mucocutánea, que es recidivante, refractaria, hipoparatiroidismo, o sea, con una cantidad de endocrinopatías asociadas. ¿Por qué? Porque si falla el factor aire, los linfocitos T en desarrollo en médula tímica no son expuestos, no son bombardeados con, ¿sí?, una multiplicidad de antígenos en un tejido específico. Por lo tanto, salen, ¿sí?, de timo y nunca fueron expuestos a muchos antígenos propios, y luego el problema aparece después, ¿sí? Es un poco lo que está expresado ahí. Después, por ejemplo, FOXP3. FOXP3, recuerdan que es el factor de transcripción fundamental para la diferenciación del linfocito T en un perfil T regulador. Entonces, si falla, digamos, una mutación en el FOXP3, ¿cómo se llama esa patología? HIPEX. ¿Sí? Se caracteriza por poliendocrinopatía, enteropatía, ligada a litis. Mecanismo, falla en la producción de células T regulatorias. Fundamental las T regulatorias que usamos para mantener la tolerancia frente a lo propio. Falla el CTLA4, como ya vimos, CTLA4, receptor inhibitorio. Patología de diferentes manifestaciones de autoinmunidad. Este no es específico de un órgano, sino que afecta en realidad lo que es la activación del linfocito T. Es decir, falta el freno de la activación. Por eso, falla en el control de la activación de clones T autorreactivos. Estos que deben estar silenciados por este mecanismo, si el gen está mutado, este mecanismo ya no opera. Y esto se asocia a su vez a ¿qué? A linfoproliferación. Por eso el linfocito T que está activado permanentemente es riesgoso porque puede a su vez desencadenar una enfermedad linfoproliferativa, eventualmente linfoma, etc. O sea que la mutación del CTLA4 se relaciona con la falta, ¿sí?, de la energía del linfocito T. Fafas ligando. Bueno, ¿a qué lleva? A un síndrome también ALPS, que es un síndrome linfoproliferativo, ¿sí?, autoinmune, en el cual hay anticuerpos anti-DNA y otros también autoanticuerpos. Se caracteriza también por nefritis por inmunocomplejos, artritis, etc. O sea, hay una eliminación deficiente de linfocitos B y de linfocitos T autorreactivos, ¿sí? Falta en el control de la expansión clonal T, enfermedad ALPS. Estos son ejemplos en los cuales de mutaciones de un único gen que causan enfermedades autoinmunes. La gran mayoría, como ya vimos, las enfermedades autoinmunes se caracterizan por la mutación de múltiples genes, ¿sí? Y como para ir terminando, vamos a hablar de los contextos, digamos, infecciosos en relación con, o la autoinmunidad en contextos infecciosos. Un segundito, disculpen todo este ajetreo.
Acá tienen un ejemplo de distintas patologías, ¿sí? Bien. Bueno, último entonces hablamos de autoinmunidad en contextos infecciosos. Factores de riesgo de autoinmunidad, factores ambientales. Por ejemplo, en el caso de las infecciones. ¿Sí? Las infecciones virales y también las infecciones bacterianas, de hecho, pueden contribuir al desarrollo y también las exacerbaciones de la autoinmunidad. ¿Mm? Ustedes saben que la infección en tejidos locales particulares lleva a la activación de la respuesta inmune innata. ¿Mm? Se activan las células presentadoras, se reclutan leucocitos, las células presentadoras empiezan a expresar las coestimulatorias, ¿sí? Y ahí viene con todo el tema de las coestimulatorias que estuvimos charlando, ¿sí? Con la rotura de la tolerancia. Los microbios de hecho pueden unirse también a TLR situados en células dendríticas y producir citoquinas activadoras de linfocitos, ¿sí? Por ejemplo, ese es otro mecanismo. ¿Eh? Hay un mecanismo bien claro que es el de mimetismo molecular. Muchas veces, pues digo, también algunos contextos infecciosos, además esta cuestión que ya estuvimos hablando de que en contextos infecciosos aumenta el tenor de las coestimulatorias y la señal de activación de linfocitos T, eso es un mecanismo importante. Pero también hay un segundo mecanismo que es el del mimetismo molecular. ¿Por qué? Porque algunos microbios pueden contener antígenos que muestran reactividad cruzada, o sea que tienen alguna similitud estructural con antígenos propios, mimetismo molecular. Por ejemplo, clones T que reconocen antígenos específicos del patógeno y alguna célula del huésped puede tener algún antígeno que guarde por su similitud, que sea similar estructuralmente a ese antígeno del patógeno. Mimetismo molecular. Primero en la fibra reumática, en la cual existen anticuerpos antiestreptocóccicos que reaccionan de forma cruzada con también algunas proteínas en miocardio. Ese es el típico ejemplo, aunque no el único. Y por otro lado también puede haber en un contexto infeccioso, obviamente, daño tisular. Y si hay daño tisular, ¿sí? Se pierde la indemnidad, ¿sí? Celular y se pueden exponer antígenos propios que antes estaban ocultos. ¿Sí? Y a medida que vaya avanzando el proceso de inflamación y o infección, pueden exponerse nuevos antígenos, o sea, en realidad nuevos, siempre estuvieron ahí, pero quiero decir que antes nunca se habían expuesto al sistema inmune y por lo tanto cada vez la respuesta se va montando contra nuevos y bueno, distintos antígenos, digamos, ¿no? Este es un mecanismo también muy importante. Lo mismo sucede en los órganos privilegiados, inmunológicamente privilegiados, como testículo, como ojos, ¿sí? En función, por ejemplo, de una uveitis, de una orquitis, un traumatismo, pueden exponerse antígenos previamente, digamos, que antes no estaban accesibles al sistema inmune y producirse, bueno, obviamente reacciones autoinmunes. Bueno, este es un panorama, digamos, general de autoinmunidad y de enfermedades autoinmunes. En la presentación también tienen, porque antes lo dábamos un ejemplo bueno, de una patología como la artritis reumatoidea, ¿sí? Bueno, y sistémica, y otra también que dábamos de bueno, esclerosis múltiple más tejido específica. Esto igualmente van a ver muchas de estas cuestiones en el tutorial y queríamos más que nada hacer hincapié en los mecanismos fisiopatológicos. Es decir, ustedes tienen que manejar lo que hemos discutido en clase, más digamos, lo correspondiente a cada patología, digamos, de las principales. Es el lupus, AR, Hashimoto, Graves, bueno, creo que sea también glomerulonefritis, diabetes tipo 1, anemias hemolíticas, bueno,
miastenia gravis, Eaton Lambert, etcétera, etcétera. Digamos, fíjense igualmente, ¿sí? También Sjögren. Ya las estudian nuevamente en patología, pero tienen que, en lo que respecta a inmuno, saber, digamos, algunas características fisiopatológicas básicas y algunas características clínicas también básicas. Bueno, creo que esto es un pantallazo que los va a orientar y como que los va a poner, digamos, ¿no?, en ruta como para abordar estas cuestiones. Como siempre, tienen alguna duda, nos mandan sus consultas y por eso recuerden que tienen que estudiar también estas patologías específicamente, o sea, las patologías autoinmunes también en forma individual. Y luego en el tutorial van a estudiar o sea, van a hacer algunos ejemplos, no sé, de lupus, o bueno, y ahí como van a poner en práctica muchos de estos conceptos. Por ahora creo que nada más. Bueno, estudien mucho, cuídense y seguramente nos veremos. Buenas tardes.